tardes, estamos comenzando aquí otra emisión de Los Días Contados y la verdad es que uno no puede hacer abstracción de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Una legisladora nacional preguntándole al decano de la Facultad de Medicina que inteligentemente, el doctor no dijo que no le constaban las certezas de esos datos, asociaba lo que es en principio y según esos datos un incremento de las enfermedades de transmisión sexual, venérea, sífilis y demás, con la implementación del protocolo para el aborto seguro en los efectores públicos de la Municipalidad de Rosario. No solo la cifra no está verificada, ni mucho menos. Recién la ministra cuando se iba decía que Santa Fe ciertamente tiene datos y estadísticas serias, al punto tal que cuando la epidemia de gripe A, y estamos hablando de hace 8 años y medio, parecía que había más muertos en Santa Fe o en Rosario que en el resto del país, porque en realidad aquí sí se especificaba cuáles eran los síntomas cuando la época del Tamiflu, ¿se acuerdan, no? La pandemia. Y entonces aquí sí había referencia, porque había estadística y porque había ciertamente un seguimiento, una casuística que es necesaria para poder implementar cualquier cosa que medianamente busque seriedad en el área de la salud, por ejemplo. Ahora, que una legisladora nacional intente asociar esos hechos, yo podría decir a esa senadora que desde que se implementó el protocolo en el tema del aborto en los hospitales públicos de la ciudad de Rosario, aumentó la desocupación, aumentó el cierre de fábricas, cayó el salario, aumentó la inflación y no son hechos vinculados unos con el otro. De manera tal que meter en el debate, pretender embarrar la cancha con datos que supuestamente pueden tener algún grado de conexión o causa-efecto, es realmente ya una baladronada. Eso ya no es defender una posición en contra de una determinada ley que ya tiene media sanción, ¿no? Pero claro, ¿cuándo se termina esta especulación? ¿Cuándo desaparece esa tiniebla, esa omertá, ese ámbito oscuro medieval? Cuando aparece la información. Y la información aparece si hay información y hay conocimiento científico y hay basamento de experiencia y de gestión, como las veces que fue Caruana a exponer tanto en diputados como en el Senado, que más allá de otras consideraciones, no hubo nadie que se levantara y le dijera, pero secretario de Salud, usted está diciendo que esto... Sacó los números, mostró que morían más mujeres antes de la implementación de este protocolo que desde que se lleva adelante, explicó la no presencia de profesionales en el área de ginecología cuando hay objeción de conciencia y una serie de decisiones que se tomaron que hicieron que en la ciudad de Rosario bajaran las muertes como consecuencia de abortos a partir de la presencia del Estado, no persiguiendo ni criminalizando a las mujeres que recurrían a esa instancia, sino tratando de brindar condiciones de asepsia y de contención, que son las que efectivamente se busca de manera definitiva con la sanción de esta ley. Pero ya que estamos hablando de esto, y no estaba previsto para el comienzo del programa, vale la pena encontrar y ver, compartir estos 2 minutos del doctor Korenblit, que es un científico, que es esto que decíamos antes, cuando aparece la información, cuando aparece el respaldo científico, por supuesto la trayectoria, la presencia de un hombre, y cuando desde la política, y no está mal, porque se está discutiendo política, lo que se hace es tratar de llevar la discusión a otro territorio, cuando en rigor se trata de un tema claro, definido, de salud pública. Son 2 minutos y medio, tal vez en algún otro lado lo hayan visto, en buena hora, ojalá se viera en muchos lugares y todo el tiempo, este cruce entre una senadora tucumana y el científico, el doctor Korenblit. Lo vemos. Voy a la pregunta. Usted ha dicho recién que si los médicos, voy a tratar de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige, que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No, lo dije recomendar. Bueno. Pero repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? No dan la posibilidad. Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre.
No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. Perdón, ¿usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No, no está bien, está mal. Igual no es médica. Bueno, yo tampoco. Está bien, concretemos la pregunta. La pregunta es esa. La pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No, no estoy recomendando aborto. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Jamás. Y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica, está claro ni eso. es nada feliz de hacer. Es una claro opción. Perfecto. Triste opción. Gracias. Bueno, la senadora Elías de Pérez, ¿no? Estaba viendo el nombre para no errarle. La diferencia entre el científico y el senador en este caso, pero un ciudadano que, en el caso del senador, la verdad que debería saberlo, ¿no? Cuando uno escucha muchas veces, hay frases hechas, y yo me voy un poco por las ramas, pero vale la pena para tratar de contextualizar, ¿no? Uno dice, cuando llama la atención me llama poderosamente la atención, es el adverbio, ¿no? Uno cuando dicen, la calma es tensa, tensa calma. Todas estas cosas, frases hechas del periodismo, ¿no? Bueno, ¿qué es la supina ignorancia? Pues dice la supina ignorancia. La supina ignorancia es la que se da en aquellos que tienen la obligación, por el cargo, por el título, por la investidura, de conocer sobre un tema. Es decir, un médico no puede decir que el hígado está a la izquierda si está a la derecha. Yo lo puedo decir y dirán, mirá, como muchos periodistas, demasiados para nuestro gusto, no sabe. El que no puede equivocarse y decir que la retina no está en el ojo, dice, no está en el ojo, está en el oído, no, la retina está en el ojo, es el médico. La supina ignorancia es de esta senadora que va a entrevistar o interpelar a un científico como el doctor Kohrenblit, que es el científico que más charlas, divulgación y ha atendido este tema en todo el mundo, con un reconocimiento internacional, y preguntar como preguntó. Cada 2 palabras había un yerro. Había evidentemente un desconocimiento, siquiera para preguntar. Esto me hace acordar a la escuela, ¿no? Que un profesor que tenía el superior comercio me decía, Ángel Morales, dice, Fernando, usted tiene que estudiar aunque sea para copiar. Porque para copiar hay que saber algo también. Si le va a pedir al lado que le chiste algo, si usted no sabe nada de nada, cállese, entregue la hoja. Acá la senadora lo mismo. Yo no sé cómo se sentirán los familiares. A mí me cayó muy mal, ¿no? Esto de hablar de la enfermedad, porque si una enfermedad se cura, ¿no? Tiene una terapia, tiene evidentemente un pronóstico, un diagnóstico y un pronóstico. Con el síndrome de Down, quiero decir, se fue por lana y salió trasquilada. Esto es lo importante de los debates, de las discusiones, de las exposiciones, tanto en la Cámara de Diputados en su momento como ahora en el Senado de la Nación. Tratar de diferenciar, tratar de establecer quiénes hablan en serio y quiénes los están haciendo desde su sentimiento, desde su formación, desde su religión, desde su experiencia de vida, pero acá estamos discutiendo un tema de salud pública, donde se requiere efectivamente un nivel de idoneidad, de información, de capacitación, de conocimiento y de realidad, que ese tipo de apelaciones, y yo discrepo naturalmente de la posición de la senadora, no pueden dar lugar, como también veíamos antes, cuando una diputada le preguntaba al decano de la Facultad de Medicina de Rosario si había algún vínculo, que habían crecido las enfermedades venéreas en el mismo tiempo en que se implementó ese protocolo para los abortos, que ya eran los abortos, ¿no? No los profilácticos, los dispositivos intrauterinos, la educación sexual que en esta provincia se ha intentado y en alguna época se ha hecho con muy buena perspectiva. También eso es una jugada, un golpe bajo, es una apelación insensible, insignificante, diría yo, ¿no? Pero está bueno tener la chance de poner las cosas en su lugar en el momento que ocurren y que no quede para después. Porque, por ejemplo, y lo veíamos, acá estoy, director, lo veíamos hace un ratito nada más, y lo decía también Susana en su comentario, estuvo el ministro Dietrich dialogando, en realidad monologando. Sonia y Farján no podían meter ni siquiera un bocadillo, porque con esta historia del delay, que es lo que demora la pregunta en llegar del otro lado, sigue, arranca y le da. ¿O ustedes creen que los periodistas de nuestro noticiero no le querían preguntar sobre Uber en Rosario? O sobre el tema del subsidio al transporte en la ciudad de Rosario, que viene en cuentagotas. O del Metrobús, que vinieron y lo pintaron hasta querían hacerlo amarillo. Y después se terminó y no se hace la segunda etapa. O de Flybondi, que ya no puede volar más.
¿Sabe que lo hacían ir a todos los pasajeros atrás para levantar, como cuando uno lo hacen bajar el auto en una subida, un Citroën viejo que yo tenía, subía uno solo, ¿no? Bueno, nada de eso, pero no porque no le quisieron preguntar, sino porque el ministro, como todos los ministros, están coacheados. ¿Qué es esto de coacheado? Están dateados, lo libretean. Y esto es lo que tenés que decir. Y en esto que tenés que decir, dicen cosas que no son ciertas además. Esto de que en 3 meses se hace una pista grande de un aeropuerto internacional y la estamos haciendo, es mentira. Las pistas que se hacen en Aeropuerto 2000, lo hace Aeropuerto 2000, que están privatizados, lo hace el empresario, y ellos firman los permisos de obra y autorizan. Cuando se habla de la tasa que se cobró 47 millones hace no sé cuánto en Rosario, ahora hay 500 millones, y eso tiene que ir para la inversión, tampoco es así. Digo, todo esto dicho en ristra, sin posibilidad de pregunta ni de repregunta, porque con el tema también del delay, con un ministro o con cualquier ministro, no sirve. Pero ¿sabe qué es lo peor? No le sirve a él tampoco. Mire si no, y esto para irnos al corte y después entrevistar a la diputada Del Ponti, lo que fue la conferencia del presidente Macri, la conferencia de prensa, en donde además que hay que inscribirse 5 días antes, hay que mandar a un bolillero y el sorteo cuántos pueden preguntar, no hay repregunta y demás, está también el presidente con un libreto armado en donde él tiene que decir en determinada pregunta la hora, y aunque le pregunten cómo se siente, te va a decir la hora. Porque eso es lo que Durán Barba les ha aconsejado, porque eso está verificado y publicado, en donde hay que hablar y transmitir buenas ondas, ¿no? Esta es la idea. Sin embargo, cuando hay un momento como este que se está viviendo en la Argentina, la perspectiva de hacer ese tipo de mensaje ya lo instala no en un territorio de desventaja política, sino de ridiculez. Porque la verdad es que como están las cosas, pretender transformar una situación desde lo estrictamente discursivo o expositivo es absurdo. Hay con audio 2 tramos de la conferencia de prensa del presidente de la República que los hemos seleccionado, más que nada para que yo, después de esos 2 tramos, me exima, por lo menos del primero, de ningún comentario. Y usted, o vos, quienes están viendo ahora en la sobremesa, antes de dormirse la siesta, despertándose, o porque sí no más, evalúen si le creen o no le creen. Y acá hay varias cosas. Está el rostro, están los gestos, está por supuesto la manera en que se transmite y está la historia. La historia, digo, de ayer, de hace un mes, de hace un año, si querés, de 10 años o de toda la vida. El presidente en conferencia de prensa. Esa descripción, Roberto, que vos hacés expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y ahora por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad. El objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Bueno, lo está diciendo en el mes donde fue la más alta inflación de los últimos 2 años. En un contexto de semestre en donde se superó por 1 punto lo que se estaba previendo para todo el año de inflación. En donde supuestamente nos endeudamos para no tener más deudas o en todo caso para mejorar la situación de los argentinos. Pero no me quiero extender porque dije que esto solo mostrarlo permitía ya que cada uno sacara sus propias conclusiones. Yo te hago una pregunta. A vos que vas a laburar a una agencia de lotería, a un banco, en un comercio, en una compañía de seguros, por tu propia cuenta, al gerente del canal, el gerente comercial del canal, ¿no? Se hace una estimación sobre la posibilidad de desarrollo, de clientes, de comercialización y demás. Y yerra exactamente por el doble. Si
el gerente de una compañía, de cualquier tipo, de cualquier rubro, dice que va a ser 15 el número en un año y termina siendo 16 en medio año. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se sostiene en el cargo en la empresa privada? ¿Cómo lo sostienen? Nadie le dice nada. De hecho, flaco, vos me dijiste que íbamos a tener el 15 en todo un año y tenemos el 16 en la mitad del año. Quiero decir, esas son las cosas. No se pueden explicar con metáforas meteorológicas, la tormenta que tenemos. ¿Y por qué tenemos la tormenta? Yo creo que el día que no lo coachearon al presidente, coachear es esto, decirle más o menos qué es lo que hay que decir. No creo que Durán Barba le haya dicho que diga arriamos las banderas, sino las velas. A él lo traicionó, un lapsus linguis se llama eso. Pero más allá de eso, cuando el presidente dijo, veníamos bien y pasaron cosas, yo creo que esa es una expresión limitada desde el punto de vista, si se quiere, de la política. Un politólogo no la usaría, no me imagino ninguno de ellos escribiendo el pasaron cosas como una causa determinante para que las cosas que venían bien dejen de ir bien, pero es real. El veníamos bien y pasaron cosas es implementamos políticas en el gobierno. Abrimos la importación, incluso ni bajaron las retenciones como le habían prometido a su propio núcleo duro de votantes. Tampoco sacaron ganancias, tampoco se han generado situaciones de créditos atractivos para las pequeñas y medianas empresas. No hay un boom de la construcción, al contrario, lo que se firmó con el fondo establece que en el próximo año hay que recortar 81.000 millones en obra pública. ¿Sabe qué es eso? Menos laburo, directamente, para los obreros de la construcción, para los contratistas, para los plomeros, para los que manejan los camiones que llevan los elementos, para los corralones que los venden, para los contadores y administrativos que registran todas esas operaciones. 81.000 millones. Sin embargo, el presidente, parado allí, después de agradecerle por su nombre al periodista que le hace la pregunta, también indicación de Durán Barba, llamarlos por el nombre, y si pudiera ser un diminutivo, como Guillo, Dietrich, como Pato, a Burrich o Mariu, a María Eugenia Vidal, mejor, pero no alcanza, no sirve más, se terminó eso, no alcanza, no alcanza. Hablando de Vidal, bueno, lo dejamos para otro día, teníamos el tema del pararrayos, ¿no? Porque esta tormenta la ha usado de pararrayo a Vidal, diciendo que habría que bancarizar los apostres. Lo vamos a charlar seguramente mañana en la tertulia con Bertone y con Leo Ricciardino. Hacemos una pausa y cuando volvamos charlamos un ratito con la diputada Lucía Del Ponte. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña la diputada Lucila Del Ponte, y lo habíamos dicho en la apertura del programa. Gracias por estar aquí, diputada. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, ustedes han trabajado sobre el tema de la pobreza, la situación laboral, sí, particularmente en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí. Con algunos datos y referencias tenemos esa placa del trabajo que ustedes hicieron. Y me gustaría ver, bueno, cuál es el panorama que encontraron, que no es muy distinto al que vemos cotidianamente, y cuáles son las perspectivas, además, a partir de estos números, ¿no? Sí, nosotros medimos ya desde hace algunos meses, desde el año pasado, cuál es el costo de vida para los sectores populares de Rosario, que tienen la cultura, digamos, o la costumbre de consumir en los comercios de proximidad, que son los almacenes, las granjitas, digamos, los de barrio. Y que, a contrario de lo que muchas veces se cree, suelen ser más caros que lo que te sale un supermercado o otro tipo, porque tienen más intermediarios y hay un valor que se suma. Entonces, bueno, lo que esta canasta básica, digamos, de supervivencia, que son alimentos y transporte, nos da arriba de 22.000 pesos y que supera por mucho los ingresos que tienen estos sectores. Ya sea que vos lo compares con jubilación, asignación universal por hijo, algunos programas sociales, o incluso el salario mínimo vital y móvil y el salario promedio de los empleos formales que son más comunes en estos lugares, como empleados de comercio, construcción, amas de casa. Ninguno alcanza para cubrir lo que son los costos de vida. Bueno, teníamos en el mes de junio, ahí se veía en la placa, 22.387 pesos. Sí. Y un segundo del desagregado, que lo estamos viendo allí, es que un hogar gastó solo en alimentos 9.070. Casi 10.000 pesos. Sí, ¿no? Casi 10.000 pesos. Así es. Y que, mira, nosotros lo comparábamos, por ejemplo, con la asignación universal por hijo, que se supone que tiene que cubrir por chico, digamos, al menos los requisitos alimentarios, y no alcanza, solo alcanza para niños menores de 3 años, porque hay un costo distinto, y solo alcanza para menores de 3 años. Un salario mínimo vital y móvil alcanza solo para cubrir la canasta alimentaria de una familia, pero no para otros gastos adicionales. Entonces lo que vemos, bueno, y en esta semana salieron los números
números de inflación del INDEC, que aparte son muy pronunciados y que se van a seguir pronunciando en los próximos meses, lo que vemos es que no hay ingreso que alcance para equiparar lo que han sido los aumentos de costos, fundamentalmente de alimentos y de servicios, que son las dos variables indispensables para la vida. Hace un ratito estuvo Nidia Roldán en el programa anterior al nuestro y decía que el promedio de aumento de alquileres es del 38% Sí, lo que va del así año, es. ¿no? De un año a este año. Y la verdad es que, como bien decías vos, lo que preocupa no solo es la foto del momento, sino la película, cuando esto se dispare y siga funcionando, ¿no? ¿Ustedes con estos estudios hacen algún grado de proyección, hacen comparaciones? ¿Cuál es el vector que se ha trazado? Sí, nosotros hacemos una proyección y también tiene que ver con lo que viene sucediendo en los últimos meses, y que con respecto al costo de vida nos habla de que vamos a llegar a fin de año muy por encima de las cifras que se preveían, superando un 30% del nivel inflacionario, y que todo esto se va trasladando, digamos, como vos decías, a alquileres, alimentos, a servicios, y que aparte esto sería previendo que no haya que no pasen cosas, digamos, ningún tipo como de dijo tensión Macri. social externa. Sí, extra, o que digamos. no haya, por ejemplo, una nueva corrida bancaria que lleve a una nueva devaluación del peso, que son todos elementos y factores que pronuncian fuertemente la suba en los costos de vida. Y que lamentablemente ni el propio presidente, porque las apelaciones son a las tormentas, casi como contingencias climáticas no manejables, pueda sostener que no vaya a ocurrir, ¿no? Este es el peor de los temas. Sí, y que como hablábamos antes, me parece que hay un modelo económico que el gobierno vino a implementar en Argentina que tiene considerado esto, y que tiene incluso considerado que hay mayores sectores de la población que van a pasar a vivir bajo la línea de la pobreza, en condiciones de mayor precariedad, y que lamentablemente, si seguimos con este modelo económico, este es un factor que hay que empezar a tenerlo en cuenta. Bueno, uno de los reclamos del Parlamento es que el tema del acuerdo con el fondo pase por el Congreso de la Nación para ver si en alguna medida se legitima o se rechaza, ¿no? Tengo para mí que no va a ocurrir eso, ¿no? Probablemente Pero la otra situación es el delicado equilibrio que hay que tener entre efectivamente denunciar y contar estas cosas y no transformarse en un elemento útil para ser utilizado, es decir, o para ser esgrimido como campaña desestabilizadora, ¿no? Así es. Es decir, cuando uno elabora estos informes, cuenta lo que puede llegar a pasar, no ya desde el periodismo, sino del trabajo de ustedes, está en esa situación de tensión, ¿verdad? Sí, nosotros queremos que pase el acuerdo con el FMI por el Congreso, porque hay muchas cosas para decir, porque la oposición tiene que opinar, y aparte también para dejar en claro, digamos, que hay un montón de condicionalidades que pone el FMI que van a ser muy difíciles que se cumplan. Por ejemplo, las que tienen que ver con el empleo estatal mismo, donde va a haber una resistencia de los sindicatos, lo que tiene que ver con sostener los aumentos de tarifa. Todo eso es muy difícil que el gobierno pueda cumplirlo, teniendo en cuenta los diferentes actores sociales. Y el Congreso, por supuesto, tiene algo para decir con respecto a esto, y yo también creo que el gobierno no lo va a llevar al Congreso. Claro. Si nos atendríamos a la letra constitucional, estarían obligados a hacerlo. Sí, pero corren el severo riesgo que hasta sus propios legisladores de alguna de las otras bancadas... Que hay mucho voten en contra. desacuerdo, y teniendo en cuenta la historia reciente, el FMI no son buenas noticias para Argentina. Bueno, Lucila, más adelante, cuando haya un nuevo informe, volvemos a charlar. Gracias por venir. Bueno, Ana, muchas gracias a Ha vos. sido muy amable. Nos vamos a ir a la pausa. Bueno, sí, el pañuelito verde, ¿no? Obviamente. Esperamos que salga. La fecha es ahora. 8 de agosto. 8 de 8 de agosto. Un día. Vamos a hablar a lo mejor antes de eso. Y si no, durante. Bueno, Gracias, dale, bárbaro. Nos vamos a la pausa, venimos ya para el tramo final del programa, en un minuto. Muy bien, solamente para despedirnos y para invitarlos a que mañana nos volvamos a encontrar aquí a partir de las 2 de la tarde con Leonardo Richardino y con Oscar Bertone, la tertulia, ¿no? Viernes de tertulia. Va a ser un gusto y los esperamos. Chau.